10 de la mañana con 14 minutos y ya tenemos a Heriberto junto con nosotros. Vamos a desarrollar esta sección de migración y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. No sea víctima de una estafa o engaño. Heriberto con nosotros. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Ana Yancy. Un placer estar nuevamente aquí un lunes. La última semana Josué me ha estado reemplazando, pero sí, ya el cipote quiere... Vacaciones, ya quiere vacaciones. No quiere quitarme la chamba ya permanentemente. No. Hace un buen trabajo Josué, así que... Pero aquí listo para hablar con las personas. Es un tema muy interesante, un tema que usualmente cada 6 meses, aunque debería hablar de este tema más a menudo, por lo que yo veo. Pues no, dentro de mi oficina, en mi práctica, mis empleados, lo que vemos es triste. Sí, entonces, Heriberto, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué tenemos que alarmar o alertar, mejor dicho, a la población ante este tipo de estafas o engaños? Siempre ha habido estafas, especialmente en lo que es el tema migratorio. Pero hoy lo veo más como una epidemia. Constantemente, cuando yo comencé mi práctica, tal vez hace 15 años atrás, y antes, yo cuando estaba en la embajada lo notaba también, personas que llegaban que habían sido estafados, pero no eran tantas personas como los que estamos viendo hoy. Esto es semanalmente. Semanalmente vemos personas en la oficina, se le habla por videollamadas, se entrevista a personas en Estados Unidos que uno sabe que los están engañando. Y hay diferentes maneras de engañar. Bueno, ya vamos a hablar de varios ejemplos, pero es triste lo que estamos viendo. En una época que el dinero es difícil de conseguir, vemos que el abogado, los notarios, los consultores migratorios ven en el inmigrante un símbolo de dólares. Y no solamente en Estados Unidos, aquí también lo vemos. Entonces es importante que las personas que tienen ese proceso migratorio, si usted tiene a alguien en Estados Unidos, si está indocumentado y le están ofreciendo procesos migratorios, que tengan mucho cuidado, porque muchos después por miedo no lo reportan y los que hacen la fechoría, estos buitres, siempre se salen con la suya. ¿Cuáles son esas maneras que tienen los abogados, algunos consultores de estafar entonces? Mira, hoy día, con lo que es la reforma migratoria, es una de las estafas que está sucediendo hoy. Podemos decir que es común, aunque hay otras más, pero siempre que hay una elección vienen las promesas de reforma migratoria y esta última no fue la excepción en Estados Unidos, el cual ofrecieron una reforma migratoria que iba a ser a los 100 días de haber entrado y se habló tanto. Hemos hablado aquí en el programa mucho de la reforma migratoria. Yo soy bien escéptico y lo dije al principio. Muchos estaban esperanzados, tuve las cadenas latinas de televisión de Estados Unidos hablando que ya viene la reforma migratoria, que ya esto es una realidad. Y muchos pensando que era una realidad, personas que están indocumentados con la esperanza que tienen ese deseo de poder arreglar su situación, se dejaron llevar de todos estos medios de comunicación de los abogados y empezaron a ofrecer procesos migratorios completamente incorrectos. Mira, quiero que seas el primero en la fila. Vas a ser el primero. Si comenzamos un proceso ahora, cuando ya venga la reforma, cuando ya firmen la ley, porque ya pensaban que era una realidad, viene y muchas personas empezaron procesos migratorios que no existen. Pagaban, ofrecían, le pedían cierta cantidad de dinero y la gente, por la esperanza que tiene, por la desesperanza que tiene de arreglar, venían y daban cierta cantidad de dinero. Entonces hoy, y siguen aprovechándose. Ya no se habla mucho de la reforma migratoria. En Estados Unidos ya tú no lo escuchas. Ya ese tema político se terminó porque ya el bando que quería ganar ganó. Y no estoy hablando de política. A mí no me gusta la política. Pero las promesas ya se olvidaron. Las palabras se las lleva el viento, como digo yo, y ya ese tema es olvidado, pero siguen muchas personas ofreciendo estos procesos. ¿Y entonces qué pasó con la reforma? Es que ya no se logró por la polarización que hay en lo que es el gobierno de Estados Unidos con los republicanos y demócratas. Es difícil llegar a los votos para poder lograr esa reforma migratoria. Entonces, esas promesas que muchos estaban esperanzados hoy, muchos de estos mismos grupos que estaban esperándolo, hoy le están reclamando al gobierno, al mismo que ellos votaron por él, están reclamándole por qué no ha salido, pero para mí, yo siempre lo dije, es soñar. Sí. Hay un término, que disculpa la frase que usan en Puerto Rico, está la frase que dice, está soñando con pajaritos preñados. Es una frase muy fuerte, pero es la realidad. O sea, para mí fueron palabras, se las llevó el viento y ya no se habla de ello, porque saben que no se puede lograr esa reforma migratoria bien difícil. Ya hace más de 35 años no hay una reforma migratoria. Muchos han querido, pero son
Muchos tienen esa idea, pero son pocos dentro de la política que quieren llegar. Solo quieren el status quo porque hay muchas empresas en Estados Unidos, tristemente hablándolo, muchas empresas que se aprovechan del inmigrante, saben que si están indocumentados ellos ganan más dinero porque no tienen que pagar mucho dinero. Sí, la paga es menos. La paga es menos. El horario es extenso. Así, horarios extensos, se aprovechan, no pagan los seguros que tienen que pagar, el seguro social, los impuestos, y se siguen aprovechando del inmigrante. Y si tú buscas en Estados Unidos, es triste ver, donde quiera que tú vas, en los hospitales, en los hoteles, las personas que hacen esos trabajos, no estoy diciendo que no son trabajos dignos, pero el trabajo que el estadounidense no quiere, sí, lo hacen los inmigrantes, especialmente los que están indocumentados. Sí, y yo creo que muchos no se informan porque tal vez una persona les da como esa esperanza de ya te van a salir los papeles, hace esto, haceme el depósito, hace lo otro. Y en esa misma desesperación sabe de que ya me lo prometió, tengo 20 años de no ver a mi familia, yo quiero regresar a El Salvador, quiero ver cómo están mis hijos, mi mamá, mi papá. Y yo creo que en eso es como los enganchan, ¿verdad? Y no es correcto, Heriberto, ofrecer este proceso migratorio. Claro que no es correcto porque no viene ningún proceso, no va a salir, no hay ilegalidad. Entonces, para mí yo me sorprendo cuando las personas me dicen, mire, le pagué tantos miles de dólares y me engañaron y se desapareció. Entonces, es triste verlo, sí, en esta gente, pero no solamente esa es la única manera, hay otras también que están engañando a las personas. ¿Cómo podemos hacer entonces para tener en cuenta o qué debemos tener en cuenta acerca de un asesor migratorio para saber que realmente no nos va a estafar? Mira, si te están ofreciendo algo que es muy bueno para ser verdad, algo que en inglés la frase is too good to be truth, busca una segunda opinión, pregunta, acércate. En Estados Unidos hay muchas oficinas sin fines de lucro que le ofrecen ayuda a los inmigrantes. Consulta con ellos. Tienen abogados también que engañan, porque ya lo he notado. Pero hay que tener mucho cuidado. Busca una segunda o una tercera opinión. Yo soy el que piensa especialmente, vamos a ver, si tú vas a invertir, tú tienes un problema médico. Sí. Y te dice uno, mira, tal cosa, tenemos que operarte de emergencia, hacer esto, hacer lo otro y vas a invertir tanto. Tú no te vas a someter inmediatamente. Usualmente tú vas y pides una segunda opinión, porque también hay engaños en los médicos, personalmente lo he detectado. En todas áreas. En todas partes. Entonces, buscas una segunda opinión, especialmente si te hay que cortarte, sí, ¿verdad? Cabal, sí. Entonces, es lo mismo en este proceso migratorio. La inversión no es poca. O sea, hay personas que le piden 10, 15, 20 mil dólares para proceso migratorio. Estás hablando de un dineral para muchos. Entonces, muchas de las personas eso te ganan tal vez en un año o menos. Entonces, cuando te piden esa cantidad de dinero, busca una segunda opinión. Mejor pagar por una consulta. En Estados Unidos tal vez te cueste 80, 100, 150 dólares por esa consulta, pero tal vez termines economizándote miles al hablar con un abogado, un asesor migratorio, una persona que conozca la ley. También cerciorarse que muchos creen que todos conocen la ley porque tienen el título de abogado. Y es lo que yo he notado en Estados Unidos. Pero yo hablando con personas, tú te das cuenta que la ley tal vez no la conocen o la conocen, pero no te dicen exactamente lo que dice la ley. Solamente te dicen lo que les conviene a ellos que escuchen. Es lo único, te dan las palabras, mira, la ley dice tal cosa. Y tal vez la ley lo dice, ya vamos a hablar de un ejemplo. Pero no te hablan lo extra de la ley que dice que el proceso no te va a salir en esos otros tipos de engaños. Entonces, es donde tenemos que tener mucho cuidado. Heriberto, ¿y cómo pueden hacer las personas que han sido víctimas de estafas? Porque de repente lo estafaron y no hacemos nada. ¿Se puede hacer algo? Hay una oficina de migración donde tú lo puedes inclusive llegar a las autoridades de Estados Unidos, a la fiscalía, acusar a esta persona que ha sido estafado, ha sido víctima de una estafa. Y tal vez a veces en muchos es difícil de probar porque dan dinero, a veces ni piden un recibo. Ni piden nada por escrito, sí. Entonces ahí donde está el problema. Lo hacen a veces firmar un contrato en inglés, que no saben lo que dice tampoco porque no te hablan el idioma, entonces es difícil. Pero es importante acusar a estas personas, reportarlo, para que no sigan haciéndolo. Pero muchos, por temor, como son indocumentados, por temor a que los vayan a atrapar, a detener, entonces no reportan nada. Porque así he visto muchas personas que han sido víctimas de estafa y no reportan nada. Heriberto, ¿podemos poner el ejemplo de una persona que da esta información a medias? Mira, vamos a darte un ejemplo reciente.
Y cuando te hablo de ejemplos, no es porque los he inventado, los ejemplos los hemos visto en la oficina. Son reales. Y son reales, los vemos todas las semanas. Una joven entró a Estados Unidos indocumentada, se casa con un ciudadano americano. Vienen pasado ya muchos años, pues viene, se casa, tienen sus hijos en Estados Unidos y al casarse, van donde un abogado que le haga el proceso migratorio. Le dice, sí, puedes hacer esto, no hay problema, vamos a hacer un perdón aquí por la ilegalidad y todo sale. Le hacen la petición, porque tú como ciudadano tienes derecho a peticionar a tu cónyuge, esa es la ley migratoria, sí. Puedes peticionar. Pero habrá excepciones. O sea... Pues ya vas a ver la excepción. Okay. Llega a Estados Unidos, bueno, ya se hizo la petición por ilegalidad, le procesan el perdón porque el único perdón que se procesa en Estados Unidos es por ilegalidad. Bien, o los otros, si tienes otra inelegibilidad, no la puedes hacer allá. Pero esta persona que estoy hablando solamente, según el abogado, solo tenía la inelegibilidad de ilegalidad. Le dice, vete hasta El Salvador, 3 o 4 semanas vas a estar de vuelta a Estados Unidos. Llega a El Salvador a la entrevista y viene el cónsul, le dice, lo siento mucho, tú no puedes regresar, tú tienes un castigo de 10 años. ¿Qué había pasado? La joven entró frontera México-Estados Unidos. En su primer intento la atrapa a migración, la devuelve a México porque dijo que era mexicana. Ya ahí te creó 2 inelegibilidades. Fraude por decir que era mexicana y una deportación, porque tuviste una deportación. A las semanas ingresa otra vez a Estados Unidos, no la detectan. Ella le cuenta esto al abogado y el abogado le dice, no, si a ti lo que hicieron se llama un throwback. Te tiraron de regreso, eso no cuenta como deportación, el cual no es cierto. Sí cuenta. Sí, claro que cuenta, pero esas 2 entradas ilegales, porque entraste 2 veces, una te deportaron y otra ingresaste, y se sabe que ingresaste porque te casaste y tuviste hijos en Estados Unidos. Eso crea una inelegibilidad migratoria que se llama 212A9C. Y para mí es una de las inelegibilidades más crueles dentro del proceso migratorio, porque te dan un castigo de 10 años sin poder regresar si tú tuviste 2 entradas indocumentadas a Estados Unidos. Y es la ley, no importa quién sea, que sea esposa de un ciudadano, que sea la esposa del presidente Biden o cualquier persona en Estados Unidos político, te da esa inelegibilidad de 10 años. Y no puede regresar en 10 años según la ley migratoria. O sea que si ella se hubiera informado, probablemente no hubiera empezado el proceso. Que se informó, le dijeron al abogado que ella la habían deportado. O sea, le informaron al abogado que la habían, pero él por sacar dinero. Pero si le hubieran informado bien, esa es la cosa. Alguien que conoce. Claro, él por sacar dinero, por aprovecharse, le dijo, no, todo te va a salir bien, pero no le dijo esa parte de la ley. Y ahí es donde está el engaño. Ella tenía derecho a una petición. Podías hacer el perdón migratorio en Estados Unidos por ilegalidad, pero no le dijo la otra parte oscura, que ella tenía una inelegibilidad de 10 años sin poder regresar a Estados Unidos por haber entrado 2 veces indocumentada. Y entonces hubiera podido hacer su proceso del perdón migratorio allá. Ella no tenía derecho a ningún proceso migratorio a menos que quisiera estar 10 años en Estados Unidos, en El Salvador. Aquí. No lo tenía, a menos que en una reforma migratoria cambien esa ley. Por eso te digo, es una de las inelegibilidades más crueles que hay. Porque sin importar la familia te da un castigo de 10 años sin poder regresar. Entonces no hubiera hecho ningún proceso. Si le viera, o sea, los hubiera no existe, pero le viene informado, mira, tú tienes y hay abogados que son honestos y se lo dicen, la mayoría. Le hubieran dicho, tú el proceso tuyo no lo tomo porque a ti no te va a salir la residencia. Ya me pagaste la consulta, no hay manera. Y yo he visto, hablo con casos en Estados Unidos que me llaman, que ya han hablado con otra persona y digo, mira, tú no puedes regresar. Recientemente hablé con una persona hace un tiempo atrás que es guatemalteco, que ha casado con una salvadoreña. Y ya le habían empezado el proceso de residencia. Ya te había pagado miles de dólares. Dije, tú no vas a poder regresar. O sea, esa es la ley migratoria. Si tú quieres seguirlo, pero aquí está escrita la ley. Entonces, ahí es donde viene el engaño. Te dan información a medias, muchos abogados. Algunos empiezan procesos que no sirven. Otros te dan información a medias para poder ganar dinero y llenarse los bolsillos a cuesta del inmigrante. Y esa es lo triste que a mí me indigna ver esa situación. Sí, qué difícil, porque en este caso ella se regresó, le dijeron 3, 4 semanas, le dijo el abogado, pero resultó que iban a ser 10 años. Sí. ¿Y sus hijos? Tres pequeñines, 3 niñitos. Sí, ahí llorando en la oficina. Tristemente, eso sucede. Si uno dice, no, eso se ve de un cuento, no, sucede.
Sucede, lo he visto para otro caso reciente, la madre de una ciudadana, lo mismo. Idéntico, el mismo caso. Pero en el caso de ella es porque, idéntico, que le hicieron un proceso migratorio porque el hijo ciudadano puede pedir a su padre, pero llega al Salvador, usted no puede regresar por 10 años, porque usted no califica para un perdón migratorio por medio de su hijo. Entonces, ahí es donde viene el problema. Mal informadas las personas y solamente porque el que le hizo el proceso le vio un símbolo de dólar. Aquí puedo llenarme yo los bolsillos. Ay, Heriberto. A cuesta de esta persona. Porque decirle, mire, este proceso no procede, quédese aquí si quiere quedarse. O sea, no le va a decir qué decisión va a tomar. Yo le digo, mira, si hacemos este proceso, la posibilidad o es la realidad, tú no vas a poder regresar porque tienes esta inelegibilidad migratoria. Lo mejor es que se informen y pidan siempre 3 consultas si es necesario. Si es necesario, ¿verdad? si es necesario. Que lo hagan. Así es. Yo he tenido clientes que me han dicho, mire, esta es la tercera o cuarta persona con quien hablo. Y uno me quiso engañar, 3 me han dicho lo mismo que usted me dice, o 2. Así, entonces, hay personas que sí buscan la información, hay otros que no lo hacen. Mire, se dejan llevar. Vamos a hacer ahorita una pausa, Heriberto, aquí entre nosotros para hacer la invitación a todos ustedes a que hagan sus consultas a través de nuestro WhatsApp 7275-3512, así como aparece en pantalla, porque más adelante vamos a venir respondiendo a todas sus dudas. Mientras tanto, vamos a pasar con Daniela.